Abrí la puerta en silencio y escuché la risa de mi hijo. El avión de mamá cayó. Los 18 millones ya son nuestros. Yo estaba viva. Y ahí supe que mi hijo quería verme muerta. Esa noche marcó un antes y un después en mi existencia. Había vuelto a casa con el cuerpo rendido después de cancelar un viaje que llevaba semanas esperando. El avión despegó sin mí por un fallo absurdo en mi pasaporte, un detalle mínimo que me obligó a regresar. Abrí la puerta principal despacio con el cansancio clavado en los huesos, cuidando no despertar a nadie. La calle seguía tibia por el calor del día y ya era casi medianoche. Entonces lo escuché. La voz de mi hijo Alonso retumbaba desde la sala. Estaba al teléfono. Hablaba rápido con una emoción casi febril, como si hubiera estado celebrando algo durante horas. Me quedé inmóvil en el pasillo. Hubo un quiebre en su tono, algo que me obligó a escuchar, hasta que pronunció una frase que me heló la sangre. El avión de mamá cayó. Los 18 millones son nuestros. Sentí que el aire desaparecía alrededor. Me quedé clavada detrás del marco de la puerta con las llaves frías pegadas a mi mano. Mi corazón simplemente se detuvo. Contuve el aliento. No pude mover ni un dedo. Oí risas, pasos, voces murmurando como si mi propia muerte les supiera a triunfo. Ese eco me perforó el pecho. Mi nombre es Claudia Mijangos, tengo 62 años. Y lo que estoy por contarte, jamás imaginé vivirlo. Esa noche mi hijo celebró que yo estaba muerta, mientras yo seguía ahí escuchando. Y lo peor, tampoco sabía que mi vida entera era una mentira. Aprieto aún el rosario que mi madre me entregó antes de morir. Esa noche lo sostuve tan fuerte que las cuentas me dejaron marcas en la palma. Ese rosario sería mi único testigo. Pero antes de decirte qué hice cuando crucé esa sala, necesito regresar contigo al inicio. Porque para entender por qué mi propio hijo deseaba mi muerte tienes que conocer quién fui. Y sobre todo quién creí que era él. A veces uno deposita su fe en quien menos debería. ¿Tú también te has sentido traicionado por alguien que amabas? Cuéntamelo. Alonso nació una mañana fresca de octubre. Todavía recuerdo cómo el olor a canela y piloncillo entraba por la ventana del hospital. Era época de Día de Muertos, y todas las panaderías preparaban pan de muerto. Mi esposo Fernando lloró de emoción al verlo. Me besó la frente y murmuró: Claudia, nos diste el regalo más grande. Este niño va a llenarnos de luz. Y así fue. Alonso creció con una sonrisa fácil de esos niños que abrazan fuerte y te dicen: te quiero, mamá, sin pensarlo. Le encantaba estar conmigo en la cocina. Cuando yo preparaba tamales, él se subía a su banquito y me pasaba las hojas una por una. Mami, ¿cuándo voy a poder hacer tamales solito cuando seas grande, mi vida? Pero no tengas prisa. Siempre voy a estar aquí para enseñarte. Hoy esa frase me arde en el alma. Vivíamos en una casa amplia en Polanco. Fernando heredó un negocio de telas que floreció con los años. Nunca fuimos ostentosos. Él siempre repetía: el dinero se cuida calladito, Claudia, y se gasta con cabeza. Alonso estudió en el colegio alemán, tenía buenas notas, jugaba fútbol los sábados. Los domingos íbamos juntos a misa en la Botíbara y después desayunábamos chilaquiles en el mismo lugar de siempre. Fernando murió cuando Alonso tenía 23 años. Un infarto fulminante. Una mañana estaba leyendo el periódico y para el mediodía ya se había ido. En el funeral Alonso me abrazó tan fuerte que pensé que se me romperían las costillas. No te preocupes, mamá. Yo voy a cuidarte. Nunca te voy a dejar sola.
Y yo, ingenua, le creí. Después del fallecimiento de Fernando, descubrimos que había dejado todo perfectamente organizado. Un testamento claro, inversiones, propiedades, cuentas afuera. El abogado nos explicó cada detalle. Alonso y yo heredábamos por partes iguales, pero Fernando, sabiendo que yo no era buena con los negocios, dejó a Alonso como administrador temporal. Es solo mientras te sientas lista, mamá. Yo solo cuidaré que nada se pierda. Todo esto es tuyo. Es nuestro. Firmé sin dudar. Era mi hijo. Mi única familia. Los primeros años fueron tranquilos. Alonso volvió a vivir en la casa. Decía que no quería que me sintiera sola. Contratamos a Gloria, una señora de Oaxaca con sazón bendita que llenó la casa de aromas y compañía. Alonso salía muy temprano y regresaba ya de noche. A veces llegaba con el ceño fruncido. Yo le preparaba té de manzanilla y le calentaba la comida. Todo bien, hijos y mamá. Solo estoy cargado de trabajo. Pero no te preocupes, todo está bajo control. Pero con los meses, esa calma comenzó a resquebrajarse. Alonso regresaba cada vez más tarde. Dejó de cenar conmigo. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Cada vez que yo preguntaba por los negocios se tensaba. Mamá, ya te dije que todo está bien. ¿Por qué insistes? Un día le pedí ver los estados de cuenta. Solo quería entender nada más. Él estalló. No confías en mí, después de todo lo que hago por ti. Me hizo sentir como si fuera una anciana inútil. Así que guardé silencio. Pasaron más meses. Alonso casi no estaba en casa. Y cuando coincidíamos, él estaba pegado al teléfono como si ese aparato fuera más importante que cualquier conversación conmigo. Una tarde, mientras él se duchaba, escuché su celular vibrar una y otra vez. El sonido era tan insistente que me acerqué. En la pantalla apareció un mensaje. «Yafsan, ¿hablaste con el abogado? Hay que acelerar esto». No conocía el número. No entendí el mensaje. Pero algo dentro de mí, frágil como un vidrio fino, empezó a romperse. Esa noche cené sola. El silencio pesaba más que los muros. Abrí el cajón del comedor y tomé el rosario de mi madre. Lo sostuve contra el pecho y recé. Recé pidiendo estar equivocada. Recé para que mi hijo José... ¿Qué? Ese niño que me decía, «Te quiero, mamá». Pero Dios no siempre responde como deseamos. A veces la verdad cae como un rayo y duele más que cualquier mentira. 2 semanas después recibí una llamada inesperada. Una invitación para dar una conferencia en Guadalajara en un evento para mujeres empresarias. Me sorprendí. Yo jamás me consideré empresaria. Pero el organizador insistió. «Señora Mijangos, su historia es un ejemplo. Queremos que comparta su experiencia». Acepté. Por primera vez en meses, Alonso pareció relajarse. «Qué bueno, mamá. Te va a servir salir un rato. ¿Cuándo te vas?» «El viernes por la tarde. Regreso el domingo. Demasiado perfecto. El jueves preparé mi maleta. Gloria me ayudó a planchar 2 vestidos. Me sentía nerviosa, pero también emocionada. El viernes bajé temprano. Alonso ya se había ido. Gloria me acompañó al aeropuerto. Pasé seguridad, llegué a la sala de espera y me senté con mi rosario entre los dedos. De pronto, escuché mi nombre por el altavoz. «Señora Claudia Mijangos, favor de presentarse en el módulo de atención». Me levanté confundida. Un oficial de migración me esperaba con seriedad en el rostro. «Señora, hay un problema con su pasaporte. No puede abordar». «¿Cómo? Pero si lo renové hace apenas 6 meses», dije tratando de entender.
El agente solo respondió con un gesto cansado. Hay una inconsistencia en el sistema, señora. Lo lamento, pero debe resolverlo antes de viajar. Intenté explicarle, llamé al organizador del evento. Supliqué, pero no hubo forma. El avión se marchó sin mí. Volví a casa con las maletas pesándome más que la vergüenza. Cuando abrí la puerta casi eran las 12. La casa estaba envuelta en una penumbra quieta con ese olor a madera que se concentra por las noches. Dejé las maletas junto a la entrada, me solté los zapatos y justo entonces la escuché la voz de Alonso firme, llena de una euforia que nunca había oído en él. Venía de la sala. Caminé hacia allí sin hacer ruido, siguiendo ese tono extraño, hasta que sus palabras me atravesaron como un cuchillo. El avión de mamá cayó. Los 18 millones son nuestros finalmente. Me quedé congelada. El rosario de mi madre resbaló de mis dedos y golpeó el piso de madera con un sonido seco casi solemne. Ese pequeño ruido en medio del silencio sonó como una sentencia. Mientras te cuento esto, pienso en el lugar donde estás escuchándome. Escribe tu ciudad. Porque cuando ese rosario tocó el suelo, sentí que me caía yo también. No de rodillas, no físicamente, sino por dentro hacia un vacío negro, donde todo lo que había sido mi vida se desmoronaba. Me quedé ahí pegada a la pared del pasillo, respirando como si me faltara el aire, escuchando. Sí, ya lo confirmaron. El avión se desplomó cerca de Guadalajara. No hubo sobrevivientes. Salió en las noticias hace una hora. Era la voz de Alonso, mi hijo. Pero no era el muchacho que me abrazó en el funeral de Fernando. No era el joven que prometió protegerme. Era otra persona. Una que celebraba. Escúchame bien, Mariana. Mañana mismo voy con el abogado. Como soy el administrador de todo, va a ser sencillo. Los 18 millones quedan a mi nombre. También las propiedades. Todo. Mariana. Ese nombre lo reconocí de inmediato. La mujer rubia que me había presentado como asociada. La del café frío y las uñas largas. La sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y si investigan, y si alguien pregunta, preguntó ella con voz baja pero inquieta. No van a preguntar nada. Mi madre tenía 62 años, viajaba sola. Un accidente. Se acabó. Y además, el testamento está a mi favor desde que murió mi padre. Ella jamás cambió nada. Nunca entendió de finanzas. Risas. Los dos riéndose. De mí. Sentí un pinchazo en el pecho tan fuerte que por un momento pensé que me derrumbaría como Fernando. Pensé, aquí termina todo. Pero no terminó. Algo dentro de mí se rompió. Sí, pero no me morí. Me agaché lentamente, recogí el rosario, lo apreté, hasta que las cuentas me marcaron la piel. Y ahí supe que no podía entrar a esa sala, porque si lo hacía mis lágrimas y mi rabia tomarían el control. Y yo necesitaba algo más que emoción. Necesitaba lucidez. Retrocedí paso a paso como si fuera una intrusa en mi propia casa. Tomé las maletas. Abrí la puerta principal milímetro a milímetro, rogando que no chirriara. Y salí. La calle estaba fría. Conduje sin rumbo, con los dedos aún aferrados al rosario. Al final terminé estacionada frente a la iglesia, donde Alonso hizo su primera comunión, la misma donde Fernando y yo dijimos sí. Eran casi las 2 de la mañana. El atrio estaba iluminado por una luz amarilla que parecía flotar en el aire. Me senté en una banca de piedra y dejé que el silencio hablara. Los últimos 2 años empezaron a ordenarse en mi mente, como un rompecabezas cuyo dibujo siempre estuvo ahí oculto. Las veces en que Alonso me apartaba de las pláticas con el abogado, «Mamá, tú descansa».
Yo me encargo. Los documentos que me pedía firmar sin explicaciones es solo un trámite. Confía en mí. Las llamadas cortadas cuando entraba al cuarto. La distancia. La frialdad. Todo formaba parte de un mismo plan. Y yo había sido la ingenua que firmaba, que confiaba, que obedecía. Una estorbo. Y los estorbos se eliminan. Miré el rosario bajo la luz tenue. Era viejo, gastado. Mi madre me lo dio el día de mi boda, Claudia. Cuando la vida se ponga difícil, reza. No por milagros. Reza por fuerza. Así que recé. Pero no para que Alonso cambiara, ni para que esto fuera un mal sueño. Recé para que Dios me diera el temple de enfrentar lo que venía. Cuando amaneció regresé a casa. Eran casi las 7. Gloria estaba en la cocina preparando café. Al verme entrar con las maletas abrió mucho los ojos. Señora Claudia, ¿qué pasó? Pensé que regresaba el domingo. Hubo un problema con el vuelo Gloria. Volví anoche, pero era tarde. Me quedé en casa de una amiga. La primera mentira de mi vida. Y salió de mí con una facilidad que me asustó. Subí a mi cuarto, me bañé, me vestí. Cuando bajé, Alonso estaba en el comedor con la laptop abierta. En la pantalla brillaba un titular: avión se desploma en Jalisco. No hay sobrevivientes. Me vio. Se quedó blanco. La taza en su mano comenzó a temblar. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Yo lo miré serena y dije: «Buenos días, Alonso. ¿Dormiste bien?» La silla cayó al piso cuando él se levantó de golpe. Retrocedió 2 pasos y se desmayó. Cayó como un muñeco sin hilos. Gloria gritó desde la cocina: «Señora, ayúdeme», pero yo no me moví. Observé el cuerpo de ese hombre tirado en el suelo y no sentí nada, ni miedo ni pánico, ni ese reflejo de madre que corre a auxiliar. Solo un hueco enorme, porque el hombre desmayado en mi comedor ya no era mi hijo, era un extraño que celebró mi muerte. Gloria le echó agua, le golpeó las mejillas. Yo llamé a la ambulancia con una calma que ni yo sabía que tenía. Alonso despertó antes de que llegaran los paramédicos. Me miró y rompió a llorar. «Mamá, yo pensé que el avión...» «Sí, Alonso», respondí. «Lo sé. Pensaste que había muerto». Se quedó sin palabras. Los paramédicos lo revisaron y dijeron que estaba bien, que solo fue el shock. Qué ironía. Cuando se fueron, él se quedó sentado en el sofá. Yo me senté frente a él. El silencio se alargó como un hilo tenso. Hasta que habló. «Mamá, yo puedo explicarlo». Explicar qué Alonso se puso nervioso. Tragó saliva. Tartamudeó. «Es que... anoche vi la noticia del avión y pensé que tú ibas ahí y me asusté mucho. Llamé a Mariana porque estaba desesperado y celebraste». Así lo dijo. Y en ese instante se quedó sin palabras. «Te escuché, Alonso. Escuché todo. No llegué anoche al aeropuerto. Regresé temprano. Estaba en el pasillo. El rostro de mi hijo cambió como si le hubieran arrancado una máscara. El llanto desapareció. Y por un segundo fugaz, apenas un parpadeo, vi algo en sus ojos. Algo duro, helado, que me estremeció. Pero después volvió a transformarse. Regresó el muchacho tembloroso, el hijo arrepentido que sabía encarnar tan bien. «Mamá, no es lo que piensas». Estaba confundido. Mariana y yo tenemos problemas económicos y yo pensé cosas horribles, pero nunca quise que te pasara nada. Te lo juro. Mentía. Lo sabía en lo profundo del estómago. Pero no tenía pruebas.
Solo tenía esa noche como testigo y el rosario apretado en mi mano. Así que hice algo que jamás creí capaz. Sonreí. Está bien, hijo. Te entiendo. A veces uno piensa cosas que no siente. No te preocupes. Alonso se quedó mirándome con desconcierto, como si mis palabras no encajaran con lo que esperaba de mí. ¿No estás enojada? Estoy cansada, Alonso. Solo quiero descansar. Me levanté despacio con un peso antiguo en los hombros. Subí a mi habitación y por primera vez en 2 años cerré con llave. Me senté en la cama, saqué el rosario del bolsillo y pensé, si quiere el dinero tendrá que esperar, porque no voy a morir. No todavía. Y cuando muera no será su nombre el que aparezca en mi testamento. Pero antes necesitaba saber cuánto daño me había hecho ya. Los días siguientes fueron extraños, casi teatrales. Alonso se volvió exageradamente amable. Demasiado. Me llevaba el desayuno a la cama. Me preguntaba cómo había dormido. Me invitaba a caminar, a distraerme. Yo aceptaba todo. Sonreía. Aparentaba calma. Pero por dentro cada gesto suyo alimentaba mi vigilancia. Llamé al abogado de Fernando, al licenciado Morales. Le pedí una cita para revisar la herencia. Cuando Alonso se enteró, palideció. ¿Para qué, mamá? Todo está bien. Solo quiero entender mejor. Nada más. Una semana después estaba sentada en aquella oficina que olía a papel viejo y café abandonado. El licenciado Morales me recibió con una calidez cansada. Claudia, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Bien, licenciado. Bueno, más o menos. Me senté frente a él, apoyé el rosario en mi regazo. Necesitaba sentirlo cerca. Quiero revisar todos los documentos de la herencia de Fernando. Todo. Quiero saber qué tengo, dónde está y quién puede moverlo. El licenciado me observó con extrañeza. Algo en mi tono le advirtió que no era una simple consulta. Claudia, ¿pasó algo? No supe por dónde empezar. ¿Cómo decirle a alguien que tu propio hijo celebró tu supuesta muerte? ¿Cómo explicar que dormías con llave en tu propio cuarto? Así que solo murmuré. Necesito saber la verdad. Él asintió lentamente, abrió un archivero metálico, sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio. Voy a ser franco contigo, Claudia. Hace 6 meses Alonso vino a verme. Me pidió orientación sobre ciertos movimientos de las cuentas. Yo le dije que necesitaba tu autorización. Él aseguró que ya la tenía. Mi corazón comenzó a golpear como si buscara salir del pecho. ¿Qué tipo de movimientos? El licenciado abrió la carpeta. Colocó los documentos frente a mí, uno por uno. 3 propiedades que Fernando dejó a tu nombre fueron transferidas al nombre de Alonso. Aquí están las firmas, la tuya y la de él. Miré los papeles. Reconocí la firma. Era la mía. Y sin embargo, no recordaba haber firmado nunca eso. ¿Cuándo firmé esto? Hace 1 año y medio. ¿No lo recuerdas? Busqué en mi memoria. Hace 1 año y medio Alonso me llevó a firmar unos documentos. Dijo que eran cosas de impuestos. Yo firmé sin leer. Confiaba en él. Continúe, licenciado. Él sacó otra hoja. Se hicieron también retiros importantes de las cuentas de inversión. Cantidades grandes, $200,000, $300,000, $500,000. Se me secó la boca. ¿Cuánto en total en 2 años? Unos 4 millones. Sentí que la sala giraba. Las paredes parecían alejarse. ¿Y yo autoricé eso según los registros? Sí. Alonso presentó documentos con tu firma para cada retiro.
Pero yo nunca lo supe. El licenciado cerró la carpeta, se quitó los lentes y me miró con una mezcla de compasión y remordimiento. Claudia, cuando Fernando murió me pidió que cuidara de ti. Pero tú firmaste un poder legal otorgándole a Pon y a Alonso control casi total. Yo te advertí, te dije que era demasiado poder. Pero insististe. Tenía razón. Recordé ese día como una fotografía amarillenta. 2 meses después del funeral. Yo rota, necesitando creer en alguien. Mamá confía en mí. Voy a cuidar todo como lo hubiera hecho papá. Y yo firmé. Porque era mi hijo. Porque estaba sola. Tragué saliva. ¿Licenciado? ¿Cuánto queda él? Revisó otro documento. De los 18 millones que dejó Fernando, quedan aproximadamente 11, sin contar las propiedades que aún conservas. 11 millones. 7 millones evaporados mientras yo preparaba cenas y rezaba por él. ¿Hay algo que puedas hacer legalmente complicado? Tú firmaste. Él es tu hijo y administrador. Sin pruebas de fraude o manipulación sería un proceso largo y duro. Y si cambio el testamento, eso sí puedes hacerlo. Y él no tiene que enterarse hasta que llegue el momento. Entonces hágalo. El licenciado me miró fijamente. Claudia, ¿estás segura de que estás bien? ¿Necesitas ayuda? Protección. Negué. Estoy bien. Solo necesito tiempo. Mentía. Por dentro estaba hecha trizas, pero no podía mostrarlo. No todavía. Al salir de la oficina caminé sin rumbo por la colonia. Terminé en un parque sentada bajo un jacarandá. Las flores moradas caían como un llanto silencioso. Y ahí lloré. Lloré por el hijo que había perdido a la ambición, por los años entregados a un fantasma. Volví a casa cuando ya había oscurecido. Alonso estaba en la sala esperándome. «Mamá, ¿dónde estabas?» Me preocupé. Fui al doctor. Unos estudios de rutina. «Todo bien. Todo bien». Asintió intentando leerme el rostro. Yo sostuve la mirada con una calma casi vacía. «Voy a cenar algo y luego me duermo. Estoy cansada». «Está bien, mamá. Descansa». Subí a mi cuarto y cerré con llave. Y allí tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a enfrentarlo. No aún. Porque si lo hacía él, intentaría manipularme una vez más. Haría que dudara. Y yo ya no podía permitirme dudar. Así que haría lo contrario. Actuaría como si nada hubiera pasado. Como si fuese la misma madre confiada de Anes. Mientras preparaba mi venganza en silencio. Iba a seguir siendo la madre confiada, la viuda dócil, esa mujer que todos creen transparente. Y mientras tanto, protegería lo que aún quedaba de mi vida. Los días siguientes fueron una puesta en escena. Desayunos preparados con manos temblorosas, sonrisas ensayadas frente al espejo, preguntas casuales que escondían un filo. «¿Cómo van los negocios, hijo? Bien, mamá. Todo va bien. Me alegra. Tu padre estaría orgulloso». Cada frase era una mentira cuidadosamente vestida de cariño. Pero necesaria. Vital. Por las noches, cuando la casa se sumergía en un silencio espeso y los abanicos del pasillo soplaban aire tibio, yo bajaba a la oficina de Alonso. Encendía apenas la lámpara del escritorio, esa luz amarilla que tiñe todo de sospecha, y revisaba cajones, carpetas, recibos. Tomaba fotos con el celular sin saber exactamente qué buscaba. Solo sabía que necesitaba pruebas para no terminar enterrada antes de tiempo. Encontré tickets de restaurantes imposibles, facturas de viajes lujosos, ropa de diseñador pagada con nuestras cuentas. Encontré impresiones de mensajes de Mariana. Ya hablaste con el abogado.
Necesitamos ese dinero antes de fin de año. No te preocupes. Mi madre no sospecha nada. Está vieja. No entiende. Vieja. Esa palabra me atravesó más que cualquier traición. Para él yo era solo un obstáculo frágil, una molestia esperando caer. Fotografié todo y lo envié a mi propio correo como un salvavidas escondido. Una noche al abrir un cajón falso en su escritorio, mis manos toparon un sobre manila. Adentro un documento grueso, una póliza de seguro de vida a mi nombre. Beneficiario Alonso Mijangos. Fecha de emisión 3 meses atrás. Me quedé helada. Mi firma estaba allí. Esa firma que reconozco desde mi juventud. Nunca había contratado un seguro de vida. Y entonces lo entendí todo. No solo esperaba mi muerte. La había presupuestado. Guardé el documento. Tomé fotos. Regresé a mi cuarto con las piernas flojas, como si caminar sobre el suelo se hubiera vuelto un esfuerzo. Me senté en la cama, abrí la ventana para sentir el aire frío, sostuve el rosario entre las manos y recé como nunca. No pedí milagros. No pedí que Alonso cambiara. Recé para no perder la razón, para seguir fingiendo. Porque ahora sabía con absoluta certeza que si Alonso descubría lo que yo sabía, mi vida correría peligro real. Así que seguí con el papel que me quedaba la madre perfecta, la viuda sin malicia, la mujer que no entiende nada. Una semana más tarde Alonso apareció en la puerta de mi cuarto. «Mamá, quiero que salgamos tú y yo como antes. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos». Quise decirle que no. Quise gritarle la verdad, escupírsela a la cara. Pero la otra parte de mí, la que estaba aprendiendo a sobrevivir, sonrió. «Me encantaría, hijo». Fuimos a un restaurante elegante de Polanco, de esos que fingen intimidad con manteles blancos y velas titilando. Alonso pidió vino. «Brindemos por nosotros, mamá, por la familia, por la familia». El vino sabía metálico amargo como si supiera lo que yo sabía. Mientras comíamos, Alonso hablaba de proyectos de viajes por Europa, de inversiones nuevas. Yo asentía, me mostraba interesada, mientras por dentro contaba los días. Esa mañana el licenciado Morales me había llamado Claudia. El Nuevo Testamento está listo. Puedes venir a firmarlo cuando quieras. Muy pronto pensé mientras Alonso describía hoteles de lujo. Disfruta este momento, hijo, porque es el último en el que crees que ganaste. Al volver a casa me dio un beso en la frente. Te quiero, mamá. Y por primera vez en 62 años supe que esas palabras no tenían alma. Los días siguientes trajeron señales pequeñas. Grietas invisibles que de pronto se vuelven terremotos. Una mañana Gloria tocó mi puerta. Alonso ya que había salido. Señora Claudia, perdone que la moleste, pero encontré esto mientras limpiaba la oficina del señor Alonso. Un papel arrugado perfumado con un olor dulce pegajoso. Lo desdoblé. Mi amor, ya no aguanto más. Necesito que esto termine pronto. Llevo 2 años esperando. Me prometiste que cuando ella ya no estuviera podríamos estar juntos, sin escondernos. Te amo. M. Mariana. Claro. Gloria me observó con preocupación. Señora, no quería entrometerme, pero esa señorita viene muy seguido cuando usted no está. Varias veces. Muchas. ¿Cuántas veces ha venido Gloria? Bastantes. A veces se quedan en la sala, a veces suben al cuarto del señor Alonso. Me quedé en silencio. Gloria bajó la mirada. Perdone, señora. El señor Alonso me dijo que usted ya sabía que era su novia, que pronto se casarían. Casarse. Con el dinero de su madre muerta. Gracias, Gloria. Hiciste bien en decírmelo. Ella salió.
Yo me quedé sola con la nota y la frase cuando ella ya no estuviera me retumbaba en el pecho. No cuando yo decidiera retirarme. No cuando él se independizara. No cuando yo estuviera lista. Cuando yo ya no estuviera. Es decir, cuando yo muriera. Guardé la nota con el seguro de vida y el resto de pruebas acumuladas. Las piezas encajaban con una claridad que dolía. Esa tarde tomé una decisión que nunca imaginé seguir a mi propio hijo. Alonso dijo que tenía una junta en Santa Fe que saldría a las 3. A las 3:15 arranqué el coche y conduje detrás de él, manteniendo distancia. El tráfico caótico de la Ciudad de México me ayudó a esconderme como una sombra, pero Alonso no fue a Santa Fe. Condujo hacia las lomas a un edificio moderno con guardias y ventanales pulidos. Me estacioné al otro lado de la calle. 10 minutos después, Mariana salió del edificio. Vestido ajustado, tacones altos, sonrisa radiante. Alonso se bajó del coche y la abrazó. La besó, no como a una socia, como a alguien con quien planeas un futuro que no dejará espacio para tu madre. Entraron juntos al edificio. Esperé dentro del coche 2 horas. Cuando salieron iban riéndose. Alonso llevaba una botella de vino. Se besaron otra vez. Y entonces Alonso sacó su celular. Marcó un número. Bajé la ventanilla apenas intentando captar su voz entre el ruido del tráfico. Solo escuché fragmentos, palabras sueltas, pero fueron suficientes para que mi corazón dejara de latir por un instante. Sí, hoy mismo. El abogado dijo que podemos acelerar. Solo necesito que firme un último documento. Un último documento. Sentí un golpe frío en el pecho. ¿Qué quería que firmara ahora? Anoté la dirección del edificio en un papel Torres Virreyes, departamento 804. Regresé a casa antes que Alonso. Gloria picaba verduras en la cocina. El olor a cebolla frita llenaba el aire. Señora, está muy pálida. Estoy bien, Gloria. Solo cansada. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y marqué un número que jamás imaginé buscar, un investigador privado llamado Javier Solís. Su página decía: discreción absoluta. Respondió al segundo timbre. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito investigar a alguien. ¿A quién? A mi hijo. Un silencio breve, denso. Le conté lo esencial, el dinero desaparecido. Mariana, el seguro de vida, la llamada celebrando mi muerte. Javier escuchó sin interrumpir. Lo que describe es grave. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? Ya me duele. Necesito la verdad completa. Me pidió enviarle toda la información. Dijo que necesitaría 1 o 2 semanas. El precio era alto, pero ya nada me importaba. Esa noche Alonso llegó tarde con el mismo perfume dulzón de la nota. Me encontró tejiendo en la sala con la luz cálida de la lámpara y el reloj marcando un ritmo lento. ¿Cenaste, mamá? Sí, hijo. Gloria me dejó algo. Se sentó a mi lado. ¿Para quién es ese suéter? Para ti. Viene el invierno. Por un instante vi culpa en su rostro, pero desapareció enseguida. Me besó la mejilla y subió a su cuarto. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Alonso me traía papeles menores para firmar, pero yo los leía con lupa, hasta que uno me hizo temblar. Mamá, este es solo para renovar el permiso de construcción en Cuernavaca. Leí el documento, era una cesión total de la propiedad. Lo miré fijamente. Alonso, aquí dice que estoy entregando la casa. Ah, sí, es un tecnicismo. Es por impuestos. No te preocupes, no voy a firmar. Por un segundo vi enojo puro en su mirada. Se levantó golpeando la silla. Ya no confías en mí. Solo quiero entender antes de firmar.
¿Sabes qué? Olvídalo. Lo haré de otra forma. Esa noche lo escuché hablar por teléfono. Subí lentamente, quedándome junto a su puerta. No, Mariana. No firmó. Ya sospecha. Si se va con el abogado puede cambiar todo. Necesitamos otra forma. Otra forma. Sentí un escalofrío. Bajé sin hacer ruido, entré a mi cuarto y recé con el rosario apretado entre los dedos. Al día siguiente, Javier me llamó. Señora Mijangos, encontré algo. Necesito verla hoy. A las 4 estaba en su oficina pequeña llena de papeles y olor a café viejo. Javier colocó una carpeta frente a mí. Prepárese. La primera foto, Alonso y Mariana entrando a un banco. La segunda saliendo de una notaría. La tercera, un acta de matrimonio. Alonso y Mariana estaban casados hacía 6 meses. Se me fue el aire. Javier continuó: Mariana tiene deudas enormes, tarjetas al tope, un préstamo de 200.000 lopas. Y su familia tiene problemas legales. Su padre está siendo investigado por fraude. Me mostró más. Una foto de ellos en una agencia de autos firmando por un Porsche, pagado con mis cuentas. Mi voz se quebró. ¿Hay algo más? Javier suspiró. Sí. Su hijo ha estado investigando residencias geriátricas, lugares para pacientes con demencia. Está preparando un caso para declararla incapaz. Si lo logra, tendrá control absoluto, sin necesitar su firma. Me quedé muda. Ahora todo encajaba. Javier sacó el último papel. Pediré que respire hondo, señora. Su hijo pidió un préstamo grande usando su propiedad de Cuernavaca como garantía. Si no paga en 3 meses, la pierden. La casa donde Fernando y yo empezamos nuestra vida. La casa donde Alonso aprendió a nadar. La había hipotecado y estaba a punto de perderla. Cerré la carpeta. ¿Qué debo hacer? Depende de usted, pero debería protegerse legalmente. Y quizá físicamente. Físicamente. Cuando alguien está desesperado, puede volverse impredecible. Salí como un fantasma. Manejé sin rumbo con las luces de la ciudad parpadeando como advertencias. Y allí, atrapada en el tráfico de insurgentes con el sol cayendo sobre los parabrisas, tomé una decisión. Ya no iba a fingir más. Ya no podía seguir esperando. Si daba un paso más tarde, quizás sería demasiado tarde. Aquella noche tomé el teléfono y llamé al licenciado Morales. Licenciado, necesito verlo mañana temprano. Y necesito algo más que un testamento. ¿Qué necesitas, Claudia? Salvar lo que queda y asegurarme de que mi hijo no vuelva a tocar un peso de lo que fue de Fernando. Entendido. Te veo mañana a las 9. Colgué. El rosario descansaba sobre mi mesa de noche. Lo toqué con la punta de los dedos. Perdóname, hijo, pero esto terminó. No dormí. Me quedé leyendo la carpeta del investigador, el matrimonio secreto de Alonso, las deudas, el plan para internarme, la casa de Cuernavaca, hipotecada, los millones desaparecidos. Y yo, la idiota que firmó todo confiando en él. Pero el golpe no era el dinero. Era saber que cada abrazo, cada «te quiero, mamá», había sido calculado. Miré el reloj, las 5 de la mañana. Me levanté. Me bañé despacio, me puse un traje azul marino que Fernando me había regalado y me recogí el cabello. La mujer en el espejo ya no era la viuda ingenua. Tenía algo distinto en los ojos, determinación. Bajé. Gloria preparaba café. El vapor llenaba la cocina. «Van a salir, señora, sí, Gloria. Si Alonso pregunta, dile que fui al doctor». «Claro, señora». Salí antes de que él despertara. La ciudad hervía con tráfico, vendedores y madres llevando a sus hijos a la escuela. Todo seguía igual, excepto yo.
Llegué a la oficina del licenciado Morales a las 8:30. A las 9 me hizo pasar. Claudia, dime qué ocurrió. Puse la carpeta sobre su escritorio. Él la revisó en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes. Dios mío, Claudia. Esto es peor de lo que imaginaba. Lo sé. Y ya no puedo seguir actuando. Necesito hacerlo ahora. Él respiró hondo. Bien. Vamos a proceder así, 1. Cambiamos tu testamento. Alonso no recibirá nada. 2. Revocamos todos los poderes legales. Recuperarás control total. 3. Haremos una auditoría forense de estos 2 años. 4. Pagaremos la deuda de la casa de Cuernavaca y la pondremos en un fideicomiso intocable. ¿Cuánto tardará 2 o 3 semanas si todo sale bien? Pero, Claudia, también debo sugerirte algo. Vete de tu casa un tiempo. No voy a dejar mi casa. Tu hijo está desesperado. Y la desesperación vuelve a la gente impredecible. Ten cuidado. Durante 3 horas firmé documentos, revocaciones y un testamento nuevo, donde todo sería donado: orfanatos, casas hogar, instituciones de caridad. Nada para Alonso. ¿Estás segura, Claudia? Nunca estuve tan segura. Cuando guardó los documentos en la caja fuerte, algo dentro de mí se asentó. Una paz fría, pero paz al fin. De camino a casa desvié el auto. Terminé en la iglesia donde había llorado aquella noche terrible. Dentro solo había una mujer mayor rezando y un sacerdote arreglando flores. Me senté al fondo. Saqué el rosario. Recé por mi hijo, por Fernando y por mí. Porque lo más difícil estaba por llegar, mirarlo a los ojos y decirle que todo había cambiado. Al terminar, el silencio me envolvió. Miré el Cristo del altar y pensé: hasta él fue traicionado por quien amaba. Quizá el dolor era parte de la vida, pero también lo era levantarse. Salí de la iglesia. El sol caía fuerte sobre la calle. El cielo azul intenso parecía anunciar que la tormenta apenas comenzaba. Todo parecía normal, demasiado normal. La luz de la tarde entraba por las ventanas como si el mundo no supiera que mi vida se había quebrado. Llegué a casa a las 3. Alonso estaba en la sala con su laptop. Al verme, colgó deprisa. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Te busqué. Fui al doctor. Unos estudios». Todo bien, todo bien». Me observó con desconfianza, intentando leer mi rostro. «Te ves distinta. Solo cansada». Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Y allí lo vi, un frasco de pastillas que no era mío. Clonazepam. Para ansiedad. Para dormir. Abrí el cajón. Había más. Un blister entero escondido bajo revistas. Un escalofrío. Recordé el té que Alonso me había insistido en tomar días antes. «Te va a ayudar a dormir mejor, mamá». Dormí profundo. Demasiado profundo. Lo entendí, me estaba sedando. Guardé el frasco como evidencia y bajé. El olor a sopa salía de la cocina. «¿Quieres cenar, mamá?» «No, gracias, aunque sea un té». Dije que no. Mi tono salió seco involuntariamente. Él se tensó. «Pasa algo, está rara. O desconfiada. Solo cansada». Se acercó bajando la voz. «¿Hay algo que quieras decirme?» Nuestros ojos se encontraron. Supe que algo dentro de él sospechaba y que esa sospecha lo volvía peligroso. «No, hijo. Nada». El silencio se volvió insoportable hasta que Gloria entró con bolsas del súper. «Si necesitas algo, aquí estoy», dijo Alonso con una sonrisa falsa. Subió las escaleras. Me quedé temblando en la cocina. No comí nada preparado allí. Salí a comprar un sándwich. Cerré mi puerta con llave y atravesé una silla en la perilla. Dormí con el celular en la mano, con el número del licenciado Morales listo para marcar. Los días siguientes fueron un juego silencioso. Él
vigilándome yo vigilándolo. Una mañana en la mesa del comedor había un sobre. Adentro un folleto de residencia geriátrica. Villa del Atardecer, cuidados para adultos mayores con necesidades especiales. Y una nota suya. Mamá, creo que podría ser más feliz en un lugar así. Piénsalo con amor. Alonso. Arrugué el papel. No era una sugerencia. Era una amenaza velada. Llamé al licenciado Morales. Licenciado, encontré pastillas en mi cuarto y un folleto de residencia. Alonso se está preparando. Claudia, los documentos ya están listos. Solo falta la firma de los bancos. Dame 3 días. Y si no tengo 3 días, entonces debes salir de esa casa. Ya. Colgué. Mi casa, la casa donde había amado a Fernando y criado a mi hijo, no iba a huir. Esa tarde decidí que no esperaría más. Actuaría yo primero. Esa misma noche, cené sola en mi cuarto. Me puse el mismo traje azul con el que había ido al abogado. Me peiné, me maquillé apenas. Tomé el rosario de mi madre. Dame fuerza, porque esta noche termina todo. A las 8 bajé. Alonso estaba viendo televisión, la luz azul iluminando su rostro. Me senté frente a él. Alonso, tenemos que hablar. Apagó la televisión. Lo vi palidecer. Miedo. Por primera vez, miedo verdadero. El reloj de pared del que Fernando trajo de Guanajuato marcó cada segundo como una sentencia. Hablar de qué mamá dijo con voz cautelosa. Apreté el rosario en el bolsillo. De la verdad, Alonso. De toda la verdad. Se acomodó intentando parecer tranquilo, pero sus dedos temblaban. No sé de qué hablas. Sí sabes. Lo miré fijamente sin pestañear. Sé que estás casado con Mariana. Sé que llevan 6 meses ocultándolo. Sé que ella tiene deudas enormes. Sé que su familia tiene problemas legales. Sé que hipotecaste la casa de Cuernavaca sin decirme. Sé que han desaparecido 7 millones en 2 años. Sé que compraste un seguro de vida a mi nombre por 5 millones. Sé que querías internarme declarando que no tenía facultades. Y sé que la noche que pensaste que mi avión cayó celebraste. Las palabras salieron de mí como un hilo cortado. Celebraste mi muerte, Alonso. Te escuché. Estaba en el pasillo. Su rostro perdió todo color. Intentó hablar, pero solo abrió y cerró la boca como un niño sorprendido robando. Mamá, yo no... Levanté la mano. No quiero excusas. Solo una respuesta. ¿Por qué Alonso bajó la mirada? Sus dedos se clavaron en el sofá. Cuando alzó la vista tenía los ojos brillosos, pero no por arrepentimiento, sino frustración, porque nunca fue suficiente. Se levantó caminando por la sala como un animal atrapado. Toda mi vida fue tu padre esto, tu padre aquello. Él construyó todo. Él era el brillante. Y yo tenía que ser igual, cargar con ese apellido, con ese legado. Pero no pude, mamá. Hice malas inversiones. Perdí dinero. Mucho. ¿Y por qué no me dijiste? Susurré sintiendo la traición como un golpe seco. Alonso soltó una risa amarga. Decirle a la viuda perfecta que su hijo era un fracaso, no podía. El ambiente se tensó, la luz del atardecer entró cortada por la cortina pintando su cara de sombras. Así que decidiste mentirme, robarme, desear mi muerte. No deseé tu muerte, gritó. Gloria asomó desde la cocina. Señora, ¿todo bien? Sí, Gloria. Gracias. Cuando ella desapareció, Alonso volvió a hablar entre respiraciones rápidas.
Cuando escuché las noticias del avión pensé que tú ibas ahí. Fue horrible. Llamé a Mariana porque... no sé. Estaba confundido. Dijiste los 18 millones son míos. Finalmente. Eso no es confusión, Alonso. Es alivio. El silencio lo partió por dentro. Y cuando regresé viva, te desmayaste. ¿Sabes qué? Pensé que te alegrabas. Pero no. Te desplomaste del miedo porque tu plan se había derrumbado. Mis dedos sacaron algo del bolsillo. Lo dejé caer sobre la mesa. El frasco rodó y golpeó el piso. Clonazepam. En mi cuarto. En mi té. ¿Cuántas veces me drogaste? Alonso miró el frasco. No negó nada. Solo quería que durmieras. Estabas estresada. Mentira, mi voz salió cortante. Querías confundirme. Que pareciera que estaba perdiendo la cabeza. Así sería más fácil internarme como una anciana senil. Alonso hundió el rostro entre sus manos. No era el llanto de un hijo arrepentido. Era el llanto de un hombre derrotado. Lo siento, mamá. Las deudas. Mariana. Todo se salió de control. Me senté frente a él. Sola. Serena. Con una tristeza que ya no dolía, solo pesaba. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Que me vieras como un obstáculo. Yo te di la vida. Y para ti solo era una vieja tonta que estorbaba. No, mamá. Yo nunca... Sí lo hiciste. Leí tus mensajes. Está vieja. No entiende. Alonso cerró los ojos. No pudo mirarme. No me pidas perdón, dije suave con una calma que helaba. Porque no puedo dártelo. Me levanté y caminé a la ventana. La ciudad brillaba lejana e indiferente. Ayer fui con el licenciado Morales. Cambié mi testamento. Todo lo que queda será donado a orfanatos, casas para ancianos, fundaciones. El dinero de tu padre servirá para hacer el bien, no para tus deudas. Alonso se incorporó bruscamente. «¿Qué? No puedes hacer eso, ya lo hice». Me volví hacia él, y revoqué todos los poderes. No tienes acceso a nada. La casa de Cuernavaca ya está pagada y está en un fideicomiso intocable. Alonso quedó inmóvil, como si cada palabra fuese una piedra cayendo sobre él. Pero yo necesito ese dinero. Mariana, los préstamos. Voy a perderlo todo. Sí, Alonso, vas a perderlo todo. Como yo perdí a mi hijo. Mi voz no tembló. Y ahora quiero que te vayas. ¿Qué, mamá? ¿Es mi casa también? No, esta es la casa que tu padre construyó para nosotros. Tú solo administrabas, y ese privilegio terminó. Alonso dio un paso hacia mí. Su rostro se deformó en rabia pura. Esto es culpa tuya, mía sí. Si no fueras tan controladora, si hubieras dado mi parte cuando debías... Tu parte, casi solté una risa incrédula. Todo fue tu parte, la mitad de 18 millones. Propiedades. Una vida entera asegurada. Y aún así, quisiste matarme por más. El silencio que siguió fue tan denso que el aire de la casa pareció detenerse. Y no fue suficiente, porque la codicia nunca se sacia. Yo merecía más. Yo era su hijo. Yo sostuve los negocios. No, Alonso, respondí con la voz tan baja que tembló la lámpara del rincón. Los hundiste, y luego me robaste para cubrir tus fracasos. Quedamos frente a frente. No madre e hijo, dos desconocidos rotos. Si no te vas esta noche, continué respirando hondo. Mañana inicio acciones legales. Y con toda la evidencia que tengo, no te queda mucho. Alonso apretó los dientes. ¿Sabes qué? Me voy. Y ojalá no te vuelva a ver jamás. El sentimiento es mutuo.
Subió las escaleras golpeando cada escalón. Cajones que se abrían, maletas que chocaban, insultos entre dientes. Yo permanecí sentada con el rosario entre los dedos. Gloria salió de la cocina preocupada. ¿De verdad se va el señor Alonso, sí, Gloria? ¿Y usted? Está bien, miré las cuentas gastadas del rosario cargadas de las oraciones de mi madre. Voy a estarlo. Algún día. 30 minutos después Alonso bajó con 2 maletas. Se detuvo al pie de la escalera. Nos miramos por última vez. Yo esperaba algo. Un destello de humanidad. Un rastro del niño que fue. Pero solo encontré resentimiento. Vas a arrepentirte de esto. El que va a arrepentirse eres tú. Abrió la puerta. Adiós, mamá. No contesté. El portazo sonó como un disparo. Su coche se alejó y quedó el silencio. Un silencio tan grande que ocupó toda la casa. Me dejé caer en el sillón donde habíamos vivido tantas cosas. Y lloré, no por la traición, sino por la muerte simbólica de mi hijo. Por el niño que ya no existía. Gloria se sentó junto a mí. No dijo nada. Solo me acompañó mientras el llanto se convertía en un vacío tranquilo. Cuando pude respirar, ella me preparó un té. Uno que sí podía beber sin miedo. Hizo lo correcto, señora Claudia. Sí, aunque duela hasta los huesos. A las 11 Gloria se retiró. Yo me quedé con la lámpara encendida en la esquina caminando por la casa en penumbra. Las paredes, los muebles, las fotos, ahora eran solo míos. Por primera vez en meses, el aire no oprimía. Me detuve frente a una foto en Cuernavaca, Fernando Alonso, y yo. Sonrisas sinceras. Inocencia que ya no volvería. «Fernando». Hice lo que pude, susurré tocando el cristal. Subí a mi cuarto. No cerré la puerta con llave. Ya no había nada que temer. Pensé, esto es el final. Pero no lo era. El final aún aguardaba, y el karma apenas despertaba. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, casi irreales. La casa estaba más ordenada, más ligera, más viva. El licenciado Morales me llamó. Claudia Alonso estuvo aquí. Entró furioso amenazando con impugnar el testamento. Dijo que estaba senil, manipulada. ¿Y qué le dijo usted? Que si intentaba algo presentaríamos todo, retiros, firmas falsas, el seguro de vida... todo. Le recordé que el fraude es delito grave. Se quedó callado y se fue. Gracias, licenciado. Ten cuidado. Las personas desesperadas son impredecibles. Yo ya lo sabía, pero por primera vez no sentía miedo. Colgué y miré por la ventana. El cielo gris presagiaba lluvia. Pensé en Alonso. ¿Dónde estaría con Mariana planeando otra mentira y una parte de mí? Ya no quería saberlo. Había protegido lo que quedaba del legado de Fernando. Había protegido mi dignidad. Había sobrevivido. Eso tendría que bastar. Pasaron 3 semanas. 3 semanas sin una llamada, un mensaje, un rastro suyo. Como si mi hijo se hubiera borrado del mundo. Al principio mi corazón saltaba con cada timbre del teléfono. Pero nunca era él. Con el tiempo dejé de esperar. La casa respiraba distinto. Gloria lo notó. Señora Claudia, la veo más serena. Sí. Como si me hubieran quitado un peso del alma. El miedo, la manipulación, la duda. Habían desaparecido con Alonso. Aunque dolía. Aunque lloraba algunas noches. Aunque extrañaba al niño que nunca volvería. Una mañana fría de noviembre la luz entró por mi ventana. Bajé a la cocina. El olor a café llenaba el aire. Buenos días, señora. Buenos días, Gloria. Desayuné pan dulce, papaya, café con leche.
sencillo, cálido y seguro. Por primera vez en mucho tiempo saboreé la vida sin miedo. Ya no tenía que revisar tazas ni platos ni oler cada bebida antes de tomarla. Era libre. Y esa libertad se sentía tibia como el sol que entraba por la ventana aquella mañana. Después del desayuno tomé mi bolso El Rosario heredado de mi madre y salí a caminar por Polanco. El aire olía a pan dulce y a jacarandas. En la esquina había una cafetería pequeña de mesas de madera gastada y macetas colgadas en las ventanas. Entré. Pedí un café y me senté junto al vidrio para mirar la vida pasar señoras, con bolsas del súper, estudiantes con audífonos, parejas, riendo bajito, ancianos caminando despacio. El mundo seguía su ritmo simple y hermoso. Por primera vez en meses, yo era parte de esa normalidad. No era la viuda adinerada confinada en su casa. No era la madre traicionada. Solo era Claudia, una mujer de 62 años tomando café. Aunque inevitablemente pensé en Alonso. ¿Dónde estaría? ¿En qué lío se habría metido ahora una parte de mí? Quería saber. La otra prefería no remover nada, porque saber implicaba volver a sentir. Pero el destino caprichoso responde incluso preguntas que no pronunciamos. Esa tarde me llamó el licenciado Morales. Claudia, debo informarte que Alonso presentó una demanda. Quiere impugnar el testamento. Afirma que estuviste bajo influencia indebida. Suspiré. ¿Y qué necesitas de mí? Nada por ahora. Tenemos todo: documentos, grabaciones, registros. Su demanda no se sostiene, pero tomará tiempo. Meses, quizá un año. Haz lo que tengas que hacer. Al colgar sentí una serenidad inesperada. No enojo, no miedo, paz. Había entendido algo esencial: no podía controlar a Alonso, pero sí podía controlar mi respuesta. Y yo había elegido dignidad. Nada de venganza, nada de odio. Si me dejaba consumir por el rencor, él ganaría incluso estando lejos. Los días siguientes seguí mi nueva rutina: caminatas, café, iglesia. Retomé el tejido. Terminé el suéter que en otro tiempo había empezado para Alonso. Lo sostuve en mis manos. Ya no tenía sentido guardarlo. Una tarde en el parque vi a un hombre sin hogar temblando de frío. Me acerqué. Disculpe, hice este suéter. Es de lana. ¿Lo quiere? Me miró con ojos vidriosos. Para mí, para usted. Se lo puso. Le quedaba grande, pero eso no importaba. Dios la bendiga, señora. Sonreí. Él ya lo hace. Regresé a casa con un calor suave en el pecho. Ese suéter que había nacido del amor por un hijo que ya no existía, ahora abrigaba a alguien que realmente lo necesitaba. Una semana después decidí dar otro paso. Llamé al licenciado Morales. Licenciado, quiero empezar las donaciones en vida. No quiero esperar a morir. ¿Estás segura? Completamente. ¿Cuánto puedo donar sin quedarme desprotegida? Hicimos números. Después de pagar la hipoteca de Cuernavaca y resolver pendientes, tenía alrededor de 10 millones. Decidí donar la mitad. 1 millón para la Casa Hogar San José en Tlalpan, dije. Fernando y yo siempre apoyamos ese lugar. Perfecto. Otro 1 millón para el asilo de las misioneras de la caridad. Anotado. Hospital infantil. Fundación para mujeres víctimas de violencia. Becas para jóvenes sin recursos. Cada monto tenía un rostro en mi memoria. Cada donación era un acto de reparación. Quiere que se haga en su nombre, no es anónimo. No busco reconocimiento. Quiero que el dinero haga el bien. Al colgar sentí algo que creí perdido propósito. El dinero por el que Alonso había destruido todo, ahora salvaría vidas. Y él nunca lo sabría, porque esto no era venganza.
Era justicia emocional. Era honorar a Fernando. 2 semanas después llegó una carta de la Casa Hogar San José. La abrí con manos temblorosas. Gracias a su generosidad podremos remodelar nuestras instalaciones, contratar maestros y brindar atención médica. Usted ha cambiado 52 vidas. Que Dios la bendiga. Lloré, pero por primera vez desde la pesadilla. Eran lágrimas de sanación. Guardé la carta junto al rosario y recé. No por Alonso, no para que volviera, no para que cambiara. Recé para que encontrara un camino lejos del mío, para que la vida le enseñara lo que yo ya no podía. Y recé por mí para seguir, para reconstruirme, para vivir. Porque comprendí algo esencial. La venganza no era mía. La justicia tampoco. El karma sabe hacer su trabajo. Yo solo debía seguir con dignidad. Los días se volvieron semanas. Las semanas meses. Gloria y yo encontramos un ritmo nuevo: cocinar juntas, ver telenovelas por la tarde, reír de cosas simples. La casa ya no tenía miedo dentro. Solo quietud. Solo vida. Con el tiempo empecé a abrir la puerta que llevaba años cerrando. Invité a amigas que había descuidado, mujeres que también habían perdido esposos, que conocían el peso de una traición y el lento arte de levantarse. Los jueves formamos un pequeño círculo de oración en mi sala. Velas encendidas, té de canela, confidencias que sanaban. Sané. No del todo, hay cicatrices que no desaparecen, pero lo suficiente para levantarme sin miedo y sonreír sin fingir. Una tarde fría de diciembre, regaba las rosas nuevas del jardín, las primeras que lograba plantar en años, cuando escuché el timbre. Gloria fue a la puerta y volvió con un sobre. Señora, llegó esto. No tenía remitente. Al abrirlo vi su letra. Alonso. El corazón me golpeó el pecho, pero respiré profundo. Ya no tienes poder sobre mí. Leí despacio. Mamá, no espero que me perdones. Sé que no lo merezco. Lamento cada mentira, cada traición. Mariana me dejó al saber que no había dinero. Estoy endeudado, perseguido, arruinado. Perdí departamento, trabajo, todo. Tú me diste amor y yo solo te di dolor. Fuiste la mejor madre. Yo el peor hijo. Lo siento con el alma. Alonso, doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. Sentí nada. Ni odio, ni alivio, ni revancha. Solo aceptación. El karma estaba haciendo su trabajo y yo no moví un dedo. Miré mis rosas. Pequeñas aún, pero firmes. Como yo. Esa noche tomése el rosario de mi madre y susurré: gracias por la fuerza, por la claridad, por la paz. Habíame aprendido que la verdadera victoria no es destruir al otro, sino encontrarse a una misma entre las ruinas. Y sí, estaba rota, cicatrizada, dolida, pero también más fuerte, más sabia y dueña de mi propia vida, lista para lo que viniera. Pasaron 6 meses desde aquella carta. 6 meses de silencio y reconstrucción. Aprendí a convivir con el hueco que deja un hijo ausente. Alonso no había muerto, pero el hijo que yo conocí sí, y tuve que hacer las paces con esa verdad. Mis días encontraron ritmo: mañanas cuidando mis rosas, tardes con mi círculo de oración los viernes, visitando el orfanato al que había donado. Los niños corrían hacia mí con risas que llenaban espacios que creí perdidos. Una de las maestras me dijo un día: «Señora Claudia, usted es un ángel». Les dio un futuro. Yo sonreí. Ellos me dieron un propósito. Era irónico y hermoso el dinero por el que Alonso había traicionado todo. Ahora curaba vidas.
En mayo estaba en mi cafetería de siempre con un café y un libro. ¡Un libro! Gloria preparaba la cena en casa. Entonces lo vi. Alonso, al otro lado de la calle. Caminaba encorvado, la ropa arrugada, el cabello descuidado. No era el hombre soberbio que salió de mi casa. Era una sombra. Mi primer impulso fue esconderme, pero me quedé quieta. Entró a una tiendita. Compró pan barato. Al salir caminó sin rumbo, como alguien que ya no tiene un lugar propio en el mundo. Y entonces sentí lástima. No satisfacción. No te lo mereces. Lástima pura. Porque aunque me había destrozado, seguía siendo el niño que alguna vez cargué en brazos. Verlo así dolía. No lo llamé. No crucé la calle. No hice nada. Habíamos aprendido que a veces amar significa dejar ir. Dejar que la vida enseñe lo que uno ya no puede enseñar. Terminé mi café y volví a casa. Esa noche en la reunión de oración Margarita compartió: he pensado mucho en el perdón y entendí que perdonar no es reconciliarse. Es soltar el peso para que una pueda vivir en paz. Sus palabras quedaron resonando en mi pecho. Más tarde en mi cuarto tomé el rosario y recé por Alonso. No para que volviera. No para que me pidiera perdón. No para que todo fuera distinto. Recé para que encontrara su propio camino. Su propia paz. Su propia redención. Porque la mía, yo ya la había encontrado. 2 semanas después sonó el teléfono. Era una voz joven temblorosa. La señora Mijango, sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Andrea. Bueno, era la novia de Alonso antes de Mariana. Mi corazón se tensó. ¿Qué necesitas, Andrea? Necesito hablar con usted. Es sobre Alonso. Está muy mal. Cerré los ojos. ¿Qué pasó? ¿Podemos vernos? Prefiero decirlo en persona. Acepté. Nos encontramos al día siguiente en un café cerca de mi casa. Andrea tendría cerca de 30 años. Era bonita, pero con un cansancio triste en los ojos. Pidió un té. Yo café. Gracias por venir, señora. Sé que quizá usted sea la última persona que quiera oír de Alonso. Dime qué ocurre. Respiró hondo. Alonso y yo fuimos novios hace 5 años. Yo lo amaba, pero él siempre estaba obsesionado con el dinero, con aparentar, con ser alguien. Terminamos porque yo no encajaba en esa imagen. Asenté. No era sorpresa. Hace un mes me lo encontré, continuó. Estaba irreconocible, delgado, sucio, viviendo en un hotel de mala muerte. Mariana no solo lo dejó, también se llevó lo que quedaba y lo demandó. Ganó. Alonso vendió todo, hasta el coche. Lo despidieron de 2 trabajos por malversación. Nadie quiere contratarlo. Su reputación está destruida. Andrea sacó un pañuelo, la voz quebrada. Pero eso no es lo peor. Sentí un nudo subir por mi garganta. ¿Qué más? Hace 2 semanas colapsó en la calle. Vomitó sangre. Está en el Hospital General en el área de pacientes sin seguro. Úlcera, estrés extremo, ansiedad severa. Su cuerpo está cobrando años de malas decisiones. Y está solo, señora. Completamente solo. Yo soy la única que lo visita. El silencio entre nosotras cayó pesado como un telón. Y supe que lo peor todavía no había terminado. ¿Por qué me cuentas esto, Andrea? Pregunté. Ella sostuvo mi mirada con una sinceridad que dolía. Porque, aunque hizo cosas imperdonables, sigue siendo su hijo. Está arrepentido de verdad. No quiere nada de usted. Solo pensé que debía saberlo. Hubo un silencio pesado entre nosotras.
Él te pidió que me llamaras. No negó enseguida. Me lo prohibió. Dijo que usted ya había sufrido bastante y que no merecía cargar con su miseria. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Andrea sonrió con una tristeza que parecía vieja. Porque creo en las segundas oportunidades. No para que vuelvan a ser madre e hijo. Eso ya no existe. Pero sí para que los dos encuentren un poco de paz. Le di las gracias, pagué los cafés y nos despedimos. Caminé a casa despacio, arrastrando pensamientos como hojas secas bajo el viento. Una parte de mí murmuraba que enfrente solo las consecuencias. Se lo ganó. Pero otra parte veía todavía al niño de 10 años en Cuernavaca pidiendo un abrazo. Esa noche no pude dormir. Miré el techo, escuché el rumor lejano del tráfico, recé en silencio. Fernando, ¿qué harías tú? Y recordé sus palabras una noche en la que un socio lo traicionó. Claudia, la justicia no es venganza. La justicia deja que las consecuencias caigan por su propio peso. Y la compasión es recordar que todos somos humanos. A la mañana siguiente llamé a Gloria. «Acompáñame al hospital, por favor». «¿Al Hospital General?», preguntó sorprendida. Asentí. No hizo más preguntas. El hospital era gris, abarrotado, con el olor frío del desinfectante flotando en los pasillos. Pedí por Alonso Mijangos. Nos enviaron al 3er piso. Gloria se quedó afuera. Yo subí sola. El pasillo estaba lleno de ecos, pasos, murmullos, el bip insistente de los monitores. Cuarto 312. Toqué. Nada. Entré despacio. Y allí estaba, acostado con sueros, pálido como invierno. Parecía un hombre de 50, no de 35. Las ojeras hundidas, el cabello revuelto, las manos temblorosas, aún dormido. Me senté a su lado. Ese hombre había deseado mi muerte, me había robado. Me había visto como un estorbo. Y aún así verlo así no me dio placer. Sentí paz. La paz que trae la verdad cuando cae por su propio peso. El karma ya había hecho su parte. Yo no tuve que mover un dedo. Alonso abrió los ojos. «Mamá», susurró. «Hola, Alonso». Intentó incorporarse, pero el dolor lo dobló. «No deberías estar aquí. Andrea te llamó. Le dije que no lo hiciera. Ella se preocupa por ti. Es buena mujer». «No merezco nada», murmuró. Nos envolvió un silencio en el que solo se oía el monitor bip. «Bip, bip. ¿Cómo estás?». Soltó una risa amarga que se quebró a mitad. «¿Cómo estoy arruinado? Enfermo. Solo. Todo lo que toqué se volvió ceniza. Perdí el dinero, a Mariana, mi reputación. Y a ti». «Sí», respondí con calma. «Me perdiste. No vine a mentirle. No estoy aquí para decirte que todo está bien. No lo está. Y quizá nunca lo estará». Sacó lágrimas como un niño. «Lo siento, mamá. Si pudiera regresar...». «Pero no puedes», lo interrumpí. «Solo podemos vivir con lo que hacemos». Saqué un sobre de mi bolso. «¿Qué es eso?», preguntó temblando. «Dinero para pagar este hospital. Para que tengas dónde vivir cuando salgas. Para que comas. Para que empieces de nuevo». Abrió los ojos incrédulo. «No puedo aceptar eso. No es un regalo. Es una última oportunidad. La única que voy a darte». Dejé el sobre la mesita. «Pero entiéndelo bien, esto no significa perdón. No significa que volveremos a ser madre e hijo. Eso murió. Ya no existe». Él bajó la mirada. «Lo sé. Esto es para que te levantes. Por ti, no por mí». Me puse de pie. «Te deseo lo mejor, Alonso. De verdad.
Mamá, espera. Me detuve en la puerta. Gracias. Gracias por venir. Y perdón por haberte fallado. Eso tendrás que perdonártelo tú mismo, respondí. Yo ya hice las paces con esto. Salí sin volver la vista. Bajé las escaleras, encontré a Gloria. Está bien, señora, sí, Gloria. Estoy bien. Y era verdad. No había reconciliación. No había final feliz. Solo aceptación, dignidad y una compasión que no pedía nada a cambio. Le había dado una oportunidad, no porque él la mereciera, sino porque yo la necesitaba para cerrar mi propio ciclo. Lo que él hiciera después ya no era asunto mío. Al volver a casa, el olor a flores del jardín entró por la ventana. Me senté en la misma sala donde un día escuché a Alonso celebrar mi muerte. Pero ya no dolía. Había comprendido algo esencial. El karma no castiga, solo devuelve. Alonso lo perdió todo. No por mí, no por un acto divino, sino por la suma exacta de sus propias decisiones. La codicia lo cegó. La mentira lo aisló. La traición lo derrumbó. Y ahora estaba solo, enfermo, con la vida reducidas a una cama de hospital, con apenas una última oportunidad. Una frágil oportunidad de ser mejor. Yo le había dado aquella oportunidad a Alonso, no porque la mereciera, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo sin veneno en el alma. Necesitaba demostrarme que, pese a la traición, seguía siendo la mujer que mi madre formó, firme, digna, compasiva. Esa noche en mi habitación tomé el rosario que había sostenido en cada caída. Lo observé bajo la luz cálida de la lámpara y susurré. Mamá, lo logré. Me rompí. Pero aquí sigo. Y en paz. Lo guardé en su cajita. Ya no necesitaba aferrarme a él para dormir. El miedo ya no vivía conmigo. El pasado ya no me encadenaba. Ser libre, descubrí, era el mayor milagro. Han pasado 2 años desde aquella visita al hospital. 2 años de silencio. 2 años de reconstrucción. Nunca supe qué hizo Alonso con la oportunidad que le dejé sobre la mesa. No sé si cambió, si cayó más hondo, si encontró su camino. Y está bien no saberlo. Su vida dejó de ser mi carga el día que cerré esa puerta. Mi camino, en cambio, lo he andado con la frente en alto. Hoy tengo 64 años. Mi cabello tiene más plata, mi rostro más líneas, mis manos más tiempo. Pero mi corazón, curiosamente, pesa menos que nunca. Las rosas del jardín crecieron. Su fragancia llena el patio entero. Mi grupo de oración es ahora un refugio para 12 mujeres, todas con cicatrices, todas sanando juntas. Las donaciones que hice siguen transformando vidas, niños estudiando, ancianos, acompañados, mujeres retomando fuerzas. Y yo encontré un propósito que jamás imaginé. Aprendí algo esencial. A veces quienes más amamos son quienes más nos hieren. Y aún así es válido poner límites, alejarse, protegerse. El amor propio también es amor. También entendí que la justicia llega siempre, aunque tarde. No con estruendo, sino como una sombra silenciosa que coloca todo en su sitio. La verdadera paz no nace de la venganza. Nace de soltar, de dejar ir, de vivir. Cuando me miro al espejo veo a otra mujer. Más fuerte, más sabia, más libre. Una mujer que sobrevivió a la traición sin perder su dignidad. Una mujer que eligió ser luz, donde otros sembraron oscuridad. El rosario de mi madre ahora lo lleva otra de las mujeres de mi grupo. Está pasando por un desgarro parecido al que yo viví. Se lo di mientras le decía lo mismo que mi madre me repetía. Cuando la vida te apriete, reza. No para que cambien los demás, sino para que no se te rompa el alma.
La fuerza, entendí, es lo único que realmente necesitamos para seguir. Si alguien que lee o escucha esta historia está viviendo una traición, un abandono o un dolor que quema, quiero que sepa esto. No estás sola. El dolor es real. La herida es profunda. Pero tú también eres más fuerte de lo que imaginas. Se puede sobrevivir. Se puede sanar. Se puede volver a vivir con dignidad, aunque el mundo se haya venido abajo. Si mi historia logra abrirle los ojos a una sola mujer, entonces todo este camino habrá valido la pena. Que Dios te dé fuerza, claridad y paz. Y que nunca permitas que nadie te arrebate tu dignidad. Yo soy Claudia Mijangos, tengo 64 años. Y esta fue mi historia, una caída, una traición y un renacer. Un renacer hecho de silencio de fe y de una fuerza que jamás pensé tener.